Sean bienvenidos a esta primera lección de lógica, un curso en el cual abordaremos qué es la lógica planteando algunas definiciones y su objeto de estudio. Acompáñanos. ¿Qué es lógica? Comencemos definiendo la palabra lógica. Nuestra definición comenzará diciendo que lógica es una ciencia. ¿Ciencia de qué? ¿Qué estudia o a qué se dedica? Para tener algunas pistas debemos ir a su significado etimológico. Recordemos que etimología es buscar el origen o la raíz de las palabras. En este caso, el origen de la palabra lógica viene del griego antiguo. Su raíz es la palabra griega logos, palabra que si intentamos traducirla significaría palabra, razón o ciencia. Por eso, todas las ciencias tienen la raíz logos o logía, como biología, que es la ciencia de la vida. Entonces, lógica significaría relativo a la razón, relativo a la palabra o relativo a la ciencia. Hasta ahora tenemos que la lógica es una ciencia que se dedica a lo relativo a la razón, a la palabra y a la ciencia. Como podemos darnos cuenta, la lógica es algo que nace y se nombra en la época de los antiguos griegos. En ese caso, lógica es una ciencia antigua, tan antigua que podemos atribuirle su origen como ciencia al filósofo Aristóteles. De ese modo, debemos entender que para los antiguos griegos, y en especial para los filósofos de la antigüedad, la razón, la palabra y la ciencia van de la mano. Es decir, el ser humano razona por medio de palabras, y estas razones, al expresarse por medio de estas palabras, crean ciencias. Por consiguiente, la lógica es aquella ciencia que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues aquello que permite que un razonamiento sea expresado por medio de palabras y posibilite la creación de una ciencia es el argumento. Objeto de estudio de la lógica. El objeto de estudio de la lógica es el argumento. Como ya habíamos dicho, aquello que posibilita que razón, palabra y ciencia vayan de la mano es el argumento. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un discurso, sea oral o escrito, que expresa un razonamiento. Razonamiento que puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia. Es decir, imagina que acabas de descubrir algo que puede aportar un nuevo conocimiento para la humanidad, pero para poderlo compartir con los demás deberás expresarlo por medio de palabras, pero no de cualquier forma. Debes expresar las razones por las que consideras aquello que has descubierto es un conocimiento revolucionario e importante. Entonces, para hacer que los demás entiendan lo que acabas de descubrir, debes argumentar. Si tu argumento es suficientemente bueno, la mayoría entenderá la importancia de tu descubrimiento. Pero, si no sabes expresar tu razonamiento, pocos entenderán lo que quieres transmitir y posiblemente nadie te hará caso y tu descubrimiento será ignorado. En este caso, el argumento es la base de las ciencias, es la forma en la que se pueden transmitir importantes descubrimientos, además de ser la forma más efectiva de convencer a los demás de un punto de vista o idea. La lógica como ciencia es aquella que se dedica a dar pautas para expresar nuestras ideas de manera clara, de ayudarnos a razonar correctamente y a generar argumentos válidos, siendo de este modo la lógica la base de todas las ciencias. En conclusión, como hemos visto, la lógica es una ciencia que se encarga de estudiar los argumentos
Un argumento es un discurso oral o escrito que expresa un razonamiento. Los razonamientos son la base de las ciencias o de los conocimientos humanos. Recordemos que, para los antiguos griegos, la palabra logos, raíz de la palabra lógica, es aquello que integra razón, palabra y ciencia. Pues una ciencia es producto de razonamientos y discursos, en este caso, de argumentos. El núcleo de la lógica es el argumento, y el argumento es el cimiento de las ciencias. Por consiguiente, la lógica es la base de todas las ciencias.